Hoy, el mundo está a prueba. Es tiempo de iniciar un nuevo desafío. Es tiempo de mirar hacia adelante, impulsando respuestas ante los nuevos retos que la educación plantea. El Colegio Wexford, institución que se caracteriza por innovar con métodos y estrategias que potencializan las habilidades de nuestros estudiantes, aprendiendo de las mejores experiencias educativas del mundo. En alianza con la Universidad Rey Juan Carlos de España, han creado un espacio para generar herramientas educativas para el siglo XXI. Les damos la bienvenida a la segunda edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea y comparte. Damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda jornada del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE 2022. Imagina, crea, comparte. Mi nombre es Irlanda González y es un honor para mí presentarles a los maestros Carlos Ramírez y Marisa Ramos con su conferencia Sociedad, Familia y Educación. El maestro Carlos es un apasionado por la educación con más de 20 años de trayectoria en diferentes funciones, tanto administrativas como docentes. Es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM Azcapotzalco, Ciudad de México. Tiene maestría en educación internacional por Endicott College, Beverly, Massachusetts. Cuenta con más de 10 años de estudio en la propuesta filosófica pedagógica de Reggio Emilia. Ha visitado Reggio Emilia, Italia, en diferentes ocasiones como participante en diferentes grupos de estudio de la pedagogía reyana. Ha participado en 2 grupos de investigación y profundización con el propósito de entender la importancia de la documentación pedagógica y la relevancia de los ambientes de aprendizaje. Recientemente formó parte del equipo curatorial que instaló 2 de las muestras museográficas más reconocidas a nivel internacional: Mosaico de trazos, palabras y materiales y los secretos del papel, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. Ha participado como ponente en diferentes congresos de la Red Solare en la República Mexicana. Marisa Ramos es docente bilingüe de educación preescolar, con más de 15 años de experiencia favoreciendo el desarrollo potencial y creatividad, capacidad y exploración de los pequeños en edades tempranas. Es terapeuta en audición, voz y lenguaje oral. Y ha escrito para el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Es especialista en la atención a niños hipoacústicos mediante la oralización a través del uso de diferentes herramientas para comunicarse en un medio de oyentes y adquirir el español como lengua materna. Como terapeuta independiente atiende dificultades del habla, lenguaje, aprendizaje y de lectoescritura. Es también diseñadora de comunicación gráfica por la UAM, en donde desarrolló su pasión por la caligrafía y la expresión artística mediante diversos medios. Es también madre juguetona de 2 maestros de vida. Cedo la palabra a los maestros Carlos Ramírez y Marisa Ramos. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla y arrancamos. Pues buenas noches a todos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es para nosotros un placer compartir esta ponencia con ustedes de Sociedad, Familia y Educación. Realmente hemos elegido como título fundamental Discursos Convergentes, pues nos hemos planteado como educadores desde hace mucho tiempo con experiencia en educación, cómo se van ligando estos diálogos de la familia, la educación y la sociedad. Sin embargo, es a raíz de que nosotros somos padres que nos replanteamos todo eso y que buscamos la línea en donde justamente eso, ¿no? Convergen las 3 estructuras de las que les vamos a hablar y a raíz de las cuales nosotros hemos desarrollado una serie de conceptos que llevamos a cabo tanto como educadores como padres de familia, que creemos y estamos convencidos que están enfocadas en
hacer de los niños y de la infancia personas que se conozcan a sí mismos, que conozcan su identidad y que sean, al final de cuentas, pues ciudadanos críticos, ¿no? Autónomos e independientes. Vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos básicos como claves que nosotros consideramos como fundamentales. Se los vamos a compartir con algunos ejemplos, con algunas intuiciones, teorías y pues también con lo que sabemos, con lo que hemos explorado, con lo que hemos investigado y con lo que la propia experiencia nos ha ido brindando. Pues muchas gracias, es para mí un placer y un honor compartir este foro y lo tomo desde el ambiente de la responsabilidad, ¿no? Tener la oportunidad de la palabra con tantas personas simplemente nos brinda eso, un eje de responsabilidad que creo que fue lo que pasó cuando nosotros asumimos la vocación que tenemos, el ser maestros, el dedicarnos a la educación y después ser padres de familia, ¿no? En el momento que nosotros entendemos lo que somos, literal nos empoderamos de esta responsabilidad para replantearnos algunas preguntas básicas en cuanto a cómo queremos que nuestros hijos crezcan y dónde queremos que crezcan. Entonces, para entrar en tema, les proponemos estas 4 preguntas simplemente para que nos sirvan de eje y podamos construir una narrativa a partir de los ejes que propone Marisa y después de ahí podamos dialogar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué valores convergentes promueven estas estructuras? La familia, la sociedad y la escuela. ¿Cuál es la imagen de la niñez que tiene cada una de estas estructuras también? ¿Qué papel juegan los maestros, los padres de familia y las estructuras sociales para contribuir con el crecimiento en libertad de la niñez? Y una pregunta que diseñamos ayer también para aterrizar es, ¿cómo guiar el desarrollo de las personas independientes que crean en sí y manifiesten su esencia? Recuerdo esta frase, pues probablemente muy trillada, a la cual nosotros nos enfrentamos cuando decidimos ser papás, ¿no? Muchas veces en busca de algún consejo o de alguna aprobación o de algún concepto de guía para nuestros hijos, escuchamos muchas veces esta frase, que nadie te enseña a ser papá, pero Marisa y yo lo entendíamos como una suerte de excusa, ¿no? De que si algo sale mal o si no tienes la capacidad de guiar, pues entonces estaba esta situación para escudarme un poco, de que nadie te enseña a ser papá. Nosotros en ese momento lo que nosotros pusimos en la mesa es que efectivamente no te enseñan a ser papá, pero nos toca ir a aprender, ¿no? Entonces activamos como una resonancia de responsabilidad muy amplia en nuestro ser y nos dimos a la tarea a leer muchísimas corrientes de crianza, pedagógicas que nos pudieran nosotros dar luz en definir qué tipo de padres queríamos ser para con nuestros hijos. Y lo mismo sucede con la educación. Creo yo, y no solo es una creencia, el mundo cambia de una manera tan constante y tan rápida que si nosotros como educadores no nos fijamos el firme propósito de seguir cambiando, investigando y aprendiendo para saber qué tipo de docentes necesita la niñez hoy por hoy, pues literal estamos dejando de ser sensibles a las demandas de los niños, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es este ámbito de crear las responsabilidades que tenemos sociales como para empezar a construir argumentos que nos puedan definir qué tipo de interacciones queremos tener con ellos. Y también, bueno, en este papel de educadores y de estar inmersos en la educación, esa responsabilidad de qué personas críticas y qué personas autónomas vamos a guiar para que después formen parte de esta sociedad, ¿no? Entonces es donde convergen justo de esos 3 aspectos, educación, familia y sociedad, y cómo los vamos a ir pues desarrollando y los vamos a ir ligando.
Pues entonces en la práctica les vamos a enseñar algunos videos, algunas cuestiones interesantes que nos han pasado y que nos han movido en términos de valores, ¿no? Por ejemplo, Marisa les puede comentar de esta alusiva imagen que tenemos aquí y que sirve como de marco para empezar nuestras conjeturas respecto a ciertos valores que nosotros queremos puntualizar. Bueno, el primer valor que queremos compartirles es la confianza y cómo desarrollar esa parte de la confianza, ¿no? Hay una anécdota que quisiera compartir muy rápido. Cuando nuestra hija, la mayor, apenas se paraba, alrededor del año, 2 meses, año y medio, escaló la cajonera de su cuna y se paró en lo más alto de la cuna con las manos estiradas. Y Carlos, cuando la vio, se quedó como un poco en shock de ¿qué hago? Le tengo que decir, bájate de ahí, te vas a caer, te vas a pegar, te vas a lastimar, ¿no? Cuando yo volteo y la veo y entonces veo la situación, lo primero que pienso es, esta niña, y como todos y muchos porque es innato en los niños, exploran, ¿no? Exploran y sube y escala y quiere saber qué hay más allá. Y lo primero que pienso es, ok, entonces si ella va a explorar y se va a subir, en lugar de decirle, bájate porque te vas a caer, es, vamos a enseñarla a que se baje y vamos a enseñarla a que se suba. Porque entonces sabiendo cómo subir y cómo bajar, ella va a ir explorando más y se va a ir conociendo a sí misma y más que nada va a ir ganando esa confianza que ella necesita del dominio de su cuerpo, de cómo ir manejando las situaciones. Entonces, y la enseñamos literal a subir y a bajar la cajonera de su cuna y a llegar hasta arriba y a llegar hasta abajo y cómo regresar. Entonces pones un pie aquí en este cajón, pones el otro, subes más, te paras y de regreso es al revés y siempre hacia atrás y pones el pie de esta manera y ella lo aprendió. Y eso realmente, pues, ¿qué generó en ella? Esa confianza, uno, de que nosotros confiábamos en ella y al saber que nosotros confiábamos en ella, entonces ella se sentía confiada en ella misma. En ir sabiendo de cómo lo puedo seguir haciendo y además tengo la confianza de seguir explorando, tengo la confianza de seguir viendo hasta dónde mi cuerpo llega y cuáles son mis alcances y poco a poco eso se va desarrollando a lo largo de la edad conforme ellos van creciendo, ¿no? Esto también se lleva al salón de clases en donde con los alumnos también les necesitas transmitir que esa confianza tienes tú en ellos, de que hagan, de que construyan, de que exploren, de que te expliquen por qué hacen lo que hacen. Pero es fundamental para nosotros que sepan que el adulto confía en ellos, porque entonces es la base en la que ellos confían en sí mismos. Y también creo que algo interesante desde mi perspectiva fue reconocer las diferencias que teníamos, ¿no? Si yo hubiera atacado el problema desde donde yo personalmente lo viví, a mí me dan miedo las alturas, entonces yo no podía construir una imagen de una niña que tuviera casi la genética de Marisa, que siempre se está trepando a cualquier lugar, ¿no? Entonces, este reconocimiento de la diversidad del ser puede por lo menos, y esta es una pregunta para los maestros que nos escuchan hoy, ¿no? Desde ¿qué momento tú construyes la confianza y las relaciones con tus alumnos si siempre estás viendo el mundo desde tu perspectiva, ¿no? Entonces, eso me permitió soltar un poquito la rienda en ese momento porque hay una diversidad del ser, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ese momento, por lo menos en nuestra casa, decidimos nunca utilizar los clásicos barrotes que dividen las escaleras en el tercer piso, en el segundo, para prohibir que los niños tuvieran acceso a eso. Marisa y yo nos dimos a la tarea de enseñarlos cómo escalar, cómo subir, cómo bajar. No pusimos trabas en las corrientes de luz, por ejemplo, y fue una directriz que nos ayudó a tener un approach de cómo ellos se van a mover en el espacio, ¿no? Al respecto, la pregunta que les hago es, ¿qué tanto los ambientes de aprendizaje en las escuelas están diseñados para que los niños entren en un estado de exploración? Y como dice Marisa, que puedan simplemente conocer lo que es el mundo, porque en algún momento van a tener que enfrentarse a esas situaciones. Y bueno, pues al generar esta confianza en ellos mismos, ¿qué es lo que sucede? Por ende, ¿no? Los niños se saben capaces y el saberse capaces los invita a intentar las cosas.
y a intentar, y a intentar, y a intentar. Y en esto de intentar también viene el fracasar, pero el volverlo a intentar porque yo confío en ti, porque sé que lo puedes hacer. Exploran sus límites. Cuando yo intento y lo logro, entonces quiero llegar un poquito más allá. Y cuando tú me dejas intentar y yo sé que tú estás detrás de mí, entonces yo me siento confiado, regreso a lo mismo, sé que soy capaz y quiero explorar el siguiente límite. Obviamente siempre el adulto estando atrás, atrás de él, no tanto atrás, sino a un lado, ¿no? Acompañándolo y siempre viendo y entregándole un entorno seguro. Uno de los aspectos que libera la confianza es pues la libertad, ¿no? Esta es una imagen que no quería dejar de compartirles porque es una imagen muy simbólica que representa mucho para nosotros, ¿no? Este tipo de situaciones eran recurrentes y siguen siendo recurrentes en la crianza de nuestros niños, donde los dejamos que con su libertad, con su cuerpo, con sus sentidos, puedan entrar a conocer el mundo, ¿no? Por eso redactamos esta pequeña frase que creo que nos puede inducir a este tema. El niño está dotado de sentidos e inteligencia que lo acercan de manera intuitiva a la exploración del mundo, para relacionarse con él y con la experiencia, y en la experiencia descubrir su propia identidad. Al respecto, les traemos un par de videos que son muy elocuentes porque yo tuve una infancia similar a esta y no es que sea algo extraordinario, pero es algo que celebro, ¿no? Que los niños puedan entrar en libertad en contacto con el medio, ¿no? En este caso en particular, pues como son los niños, estaban jugando con su medio ambiente, ¿no? Entonces descubrieron un montón de tierra y agua que después utilizaron para hacer durante este día pues una serie de hipótesis, desarrollar teorías, empezar a comprender cómo es el mundo y después pues divertirse, ¿no? Estar en contacto con este medio. Para mí fue muy interesante ver cómo su misma interacción con el medio ambiente los iba metiendo cada vez más en roles de aprendizaje significativos para ellos, ¿no? Tenemos la suerte de convivir con amigos que ideológicamente ven la vida más o menos como nosotros y que gracias a eso podemos construir grupos sociales que nos permiten este tipo de experiencias con nuestros niños. Nunca se me va a olvidar y ellos no pueden olvidar su entrega, su experiencia, su expresividad, la belleza de estar vivos, ¿no? De poder sentir con todo su ser lo que es estar en el mundo, ¿no? Que creo que luego es algo que privamos. Y esta segunda experiencia a partir de ahorita, lo que están viendo es que una vez descubrieron un pájaro que nos visitaba frecuentemente aquí en la casa, entonces ellos quisieron ser amigos de este pájaro, ¿no? Y durante un transcurso de 3 semanas más o menos, salían cotidianamente al jardín y buscaban una forma de hacerse amigo de este ser como tan intrigante que los visitaba, ¿no? En este ejercicio lo que pasó es que después decidieron camuflajear su piel como si fueran pájaros con el anhelo de que pudieran platicar con él o atraparlo también. Y llegan a este punto en el cual juegan con lodo y se embarran toda la cara y se embarran el cuerpo y comienzan a descubrir sus hipótesis. Y no, el fin de la historia es que nunca lograron camuflajearse y nunca lograron su objetivo, pero creo que en el transcurso y en la experiencia aprendieron muchísimas cosas que son dignas de ser vividas por un niño, ¿no? Bueno, yo aquí lo que quisiera agregar y siempre he sostenido es, no pasa nada cuando los niños se ensucian, no pasa nada cuando se baten, ¿no? Siempre digo la cantidad de mugre que ellos tienen, la cantidad de manchas que hay en la ropa, el desgaste en los zapatos, en el propio cuerpo de andar descalzos o como sea, siempre es directamente proporcional a lo que aprendieron, directamente proporcional a lo que exploraron, directamente proporcional a lo que se divirtieron. Entonces, en realidad, no es que haya que prohibirles el que se ensucien. Con nosotros no sucede, sabemos que hay situaciones y hay situaciones para todo. Hay situaciones en las que van debidamente vestidos acorde a la situación, pero en realidad casi siempre lo cotidiano es
está bien, no pasa nada, porque sé que de verdad es directamente proporcional a todo lo que les acabo de mencionar. Al final de cuentas, un día esa ropa no les queda, se hereda, se va, se rompe, los zapatos tampoco, pero la experiencia perdura, la experiencia queda, el aprendizaje queda, las hipótesis que ellos mismos se formulan mientras juegan, mientras se divierten, toda esa diversión, porque además, pues los niños aprenden explorando, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, dejarlos porque eso se va a dar per se, de manera natural se va a dar el aprendizaje, la diversión, el conocimiento, la formulación de hipótesis y todo eso va construyendo al niño. Y además reitera esta confianza de la que hablábamos al principio, y esa libertad con la que ellos se desenvuelven en el entorno en el que están. Y les hago una pregunta, volviendo a la docencia. ¿Les permite la escuela a los niños moverse en libertad en búsqueda de su conocimiento? ¿Qué tan flexibles somos a estos? ¿Cómo es la estructura escolar? ¿Cómo son los salones de clase? ¿Y cómo son los ambientes que ofrecemos para que el niño entre en esa búsqueda intuitiva que tiene del conocimiento? Ahí está. Bueno, este es un breve video. Es fundamental, seguramente todos aquí compartimos el juego, ¿no? El juego en la niñez, el juego en la infancia, en cualquiera de los tres ámbitos, tanto en la familia, como en la educación, como en la sociedad. Y aquí realmente lo que demostramos es cómo ellos juegan en realidad con lo que encuentran. Juegan, construyen, arman con el asador, con una resbaladilla, con una caja de cartón, con las cobijas que encuentran y potencializan muchísimo su creatividad, su imaginación, el formulamiento de propuestos que ponen a prueba ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, en esto del juego a mí me encantaría agregar una frase que además cuando la escuché me hizo mucho sentido y la hice mía, es: mientras el juguete más hace, el niño menos hace. Entonces realmente planteémonos qué es lo que queremos. Que el juguete más haga o que el niño mientras más hace, mientras el juguete menos hace es cuando el niño más hace. Mientras el juguete más luces tiene, más sonidos emite, más se mueve solo, el niño es más un espectador. Y desde su papel de espectador, pues menos hace, menos se pregunta. Es más el que contesta, el que no se formula hipótesis, y mientras el juguete menos hace, entonces sí es esta parte súper activa del niño. ¿A cuántos no les ha pasado que está el juguete y mira lo que hay aquí adentro y entonces el niño juega con la caja del juguete? Porque el juguete sí, ya le dio la vuelta, ya escuchó, ya se le acabaron las pilas, ya el sonido me lo sé, las luces también, pero entonces con la caja crean, con la caja voltean, con la caja imaginan. Este es un breve ejemplo de esto. Sé que no es descubrir el hilo negro, pero sí es recalcar la importancia de eso y de qué juguetes y qué materiales de exploración les damos nosotros a los niños, tanto en la escuela como en casa, para que ellos sean capaces de esta libertad, de esta confianza y de irse construyendo. Inclusive hay teóricos del juego y del juguete que hacen alusión a la importancia justamente, ¿no? De darle valor al juego, porque en el juego se ejerce la democracia, en el juego se ejerce la participación, en el juego se ejerce la propuesta y los juguetes tienden a controlar y hacer que el niño sea un poco más pasivo, ¿no? Y menos activo en su forma de ser. Yo quisiera compartirles algo. Soy apasionado de la educación y hace tiempo me encontré con un discurso educativo muy interesante en una ciudad en China, que yo creo que vale muchísimo la pena que conozcan. No es el foco de la plática, entonces no me voy a tener mucho tiempo aquí, pero esta propuesta educativa nace en una ciudad del sur de China y después de ser implementada en algunos kinderes muy particulares, retoma tanta fuerza que adquiere una popularidad a nivel nacional. Y hoy por hoy es el currículum nacional de China de los preescolares, ¿no? Se trata de básicamente
tomar el juego como el eje de aprendizaje y de crecimiento humano, y son lugares espectaculares en las cuales los maestros funcionan como investigadores. Ellos se dedican a observar y a tomar notas de cuáles son las interacciones y las propuestas de relaciones que tienen los niños con el medio ambiente, los niños con el juego, y los dejan jugar, ¿no? Son lugares donde hay, perdón, grandes escaleras, donde hay botes para que los niños rueden, y realmente a mí no pude dejar de admirarme respecto a estos conceptos que Marisa y yo estamos platicando hoy: la libertad, la paciencia, la confianza que los educadores tienen en estos ambientes para que los niños puedan ejercer todo su ser, todos los puntos que estamos tratando, y realmente se me hace bellísimo. La propuesta educativa se llama Angie Play y la pueden buscar en internet. Hay varios documentales muy interesantes. Hay uno en Netflix, en una serie que se llama Abstract, en la temporada número 2, pero también pueden ir a las redes sociales y a la página de Angie Play también para visitar esto, que se me hace como muy interesante. Y bueno, aquí mismo vemos un tema que abordaremos un poquito más adelante, en donde los niños, además de que exploran con su cuerpo, se disfrazan, se maquillan, esta parte con lo que encuentran, ¿no? Hay una libertad en ese explorar y en esa construcción de mi identidad que no es juzgada, no se les dice qué hacer, no se les dice cómo hacer. Si ustedes se dan cuenta aquí, realmente los niños son los que más hacen con lo que juegan a lo que el juguete les da por hecho. Quisiera solo hacer una acotación. Estamos recibiendo algunas preguntas. Si les parece bien, las dejamos al final para contestarlas, para seguir con la presentación, y les damos respuesta a todas las que vamos recibiendo. Bueno, llegamos a un punto como muy interesante, ¿no? La identidad. Y en este caso quisimos poner este handout, esta papeleta que se entrega a los niños para que puedan hacer representaciones de lo que ellos creen que es el mundo. Y se nos hizo muy interesante partir desde este eje para ofrecerles un discurso a continuación. Bueno, este ejemplo que vimos anteriormente es como supongamos que estamos hablando de mariposas, por algo llegamos a las mariposas y entonces es, bueno, esta es una mariposa, así es la mariposa, la vamos a colorear y cómo la coloreamos, ¿no? Y cómo yo te voy a guiar a que tú lo hagas y a que lo colores. Pero ¿qué pasa si al revés de eso y al contrario dejamos que los niños elijan el sustrato, por ejemplo, en el que puedan expresarse, elijan la herramienta con la que quieran expresarse y se expresen? Realmente hagan eso, se expresen, ¿no? Hay, en diseño gráfico, recuerdo mucho a un maestro, Félix Beltrán, que nos decía mucho, es más difícil para el adulto enfrentarse al cartel en blanco y al papel en blanco que cuando ya te lo dan por hecho. Pero ¿qué pasa si nosotros a los niños desde niños los enfrentamos a no tenerle miedo a ese papel en blanco, a expresarse en ese sustrato que ellos eligieron? ¿Cómo lo llevo yo esto a la educación en el salón de clases? Actualmente soy maestra de preescolar. En el grupo del que soy cargo, en el salón tenemos una repisa llena de sustratos de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas, en donde no hay un horario para usarlos o para no usarlos, y los niños tienen el libre acceso a esos sustratos en el momento en que lo necesitan, ¿no? Cuando terminaron una actividad, cuando necesitan expresar algo. Ha llegado una chiquita que algún día llegó como muy consternada porque le costó trabajo despedirse de mamá en la mañana y me dijo, ¿puedo dibujar? Sí. Y ellos escogen. Entonces hay desde doble carta, un cuarto de carta, media carta, sustratos apaisados, una tira, que la usan horizontal, que la usan vertical, y pueden hacer lo que en ese momento a ellos les está llamando la atención. Escriben su nombre, escriben el nombre de sus compañeros, escriben el de su familia, escriben una carta a mamá, le escriben un dibujo, me hacen dibujos a mí, y es una manera realmente de expresarse en donde ellos van creando su identidad, van dando a conocer su identidad, van dando a conocer quiénes son a través de justo eso, de darles la libertad en lugar de decirles cómo tiene que ser.
¿Qué pasa si nosotros les damos esa herramienta y esa confianza de la que hablábamos al principio? Podemos obtener dibujos como estos, por ejemplo, en el que esta es una representación de la mariposa, ¿no? Entonces, no es que yo te lo di y cómo se hace y cómo se colorea, sino es que así es como tú lo percibes, así es como tú lo plasmas y yo lo valoro y tú me explicas qué es, ¿no? Aquí vemos como un proceso de cómo la oruga se va convirtiendo en mariposa, en cómo están numerados los pasos hasta que llega a ser esa mariposa, en donde está la expresión gráfica del nombre, ¿no? Y el decorado del trazo de las letras, porque además eso va acorde con el dibujo que ella hizo, cómo Ana Lucía representa y en eso plasma su identidad y representa lo que ella está visualizando, está viviendo y está absorbiendo del mundo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención al respecto es cómo me planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos definir qué es la niñez si no la escuchamos? Ya les decían en la presentación, yo he viajado algunas ocasiones a estudiar la propuesta pedagógica de Reggio Emilia, hecho que me ha cambiado las concepciones que yo tengo sobre educación y sobre libertad y estos temas. Y realmente uno de los temas que más me resuena de esta pedagogía es la escucha del niño, ¿no? ¿Cómo escuchar a una niñez acartonada a la cual los profesores les damos la misma pieza para que lo dibujen mecánicamente? ¿Qué tanto los estamos sometiendo a un molde ya preestablecido socialmente, por ejemplo, desde estas pequeñas prácticas? Y por otro lado, cuánta belleza, cuánta personalidad, cuánta energía tienen estos trazos de estos dibujos tan personales, tan únicos, que hablan de lo que el niño está viendo, de lo que el niño conoce, de lo que el niño le llama la atención. Por ejemplo, este dinosaurio de Ian que tiene un gran dinosaurio en la parte de arriba, un dinosaurio bebé en la parte de abajo, su caligrafía tan interesante que está en desarrollo de tener también personalidad, ¿no? Porque no es que todos los niños o todos los seres humanos vengamos con esta historia de que tenemos que escribir igual, es decir, nuestras caligrafías son diferentes, ¿no? Entonces, el respeto a esa parte, a esa propuesta que tiene el ser, el individuo desde sus inicios, nosotros le damos mucho valor. Y bueno, para cerrar este pequeño módulo de la identidad, vuelvo al mismo contraste, la siguiente imagen, ¿no? Un autorretrato que es el niño, cómo eres. Por un lado, estas prácticas docentes en las cuales les entregan un papel y lo tienen que pintar, si acaso con el color de piel, pero también el abanico de gama de colores es muy tenue. Y esta belleza de autorretrato con tanto color, con tanta fuerza, con tanto vigor, que te habla de lo que es el niño y de cómo él se percibe a sí mismo, ¿no? Se me hace un punto interesante que queríamos compartir. Y bueno, pues en este desarrollo de la identidad y en esta libertad de expresarse, evidentemente las cosas que se dan de manera natural es esta autonomía del niño, ¿no? En donde yo me sé capaz y soy autónomo y puedo expresarme como veo y como vivo el mundo. Y en esta comprensión de mi mente, porque así la expreso, y si yo comprendo mi mente, comprendo mi cuerpo. Y regresamos al principio, cómo está ligado todo, ¿no? Entonces, si yo lo dejo ser como en sociedad y además en la educación, los maestros me propician y yo en casa recibo esto, voy teniendo esa confianza en mí mismo, esa comprensión de mi mente, mi cuerpo, que al final me van a ir llevando cada vez a un poquito más en el dominio de eso. Nunca llegamos a dominar plenamente todo eso, pero sí esa comprensión y cada vez me conozco más. Una de las cosas que a mí en lo personal me ha costado mucho más trabajo es cómo la sociedad genera ya estas estructuras que nos hablan de los estereotipos, ¿no? Regalar un regalo, un presente a un niño es muy complicado. Hace rato hablábamos del juguete y del juego y cómo la sociedad tiene una necesidad muy fuerte de generar objetos para el juego. Pero bueno, lo que encontramos son estos juguetes y encontramos estos discursos tan definidos sobre los estereotipos que después golpean a la vida adulta de manera profunda, ¿no? Entonces, al caminar en los pasillos y encontrarnos con estos temas, realmente nos preocupamos
porque vemos que, por ejemplo, nuestros hijos, pues no es que sean las princesas, pero tampoco quieren ser color negro, pero hay una gama muy interesante de querer ser, ¿no? En medio entre un discurso y el otro. Y la verdad es que quedan desalentados, quedan desproveídos de recursos para poder ejercer su ser. Al respecto también quería hacerles mención, esto bueno, ya tiene mucho tiempo, ya hace rato la ponencia del ponente pasado hablaba de estas educaciones de vanguardia. No quiero dejar de mencionar un modelo educativo en Suecia que inició en dos preescolares en esta región de Trotje en 1996, la cual propone una educación sin límites de prejuicios y que básicamente arma un discurso libre de género, ¿no? Aquí no estamos diciendo que estamos en contra o que estamos a favor, simplemente son prácticas que son dignas de estudiar y reconocer y saber que después de 2 años de implementar, de un tiempo de implementar este currículum en este país, hoy por hoy el currículum nacional ya tiene esta iniciativa de prácticas docentes, ¿no? Y bueno, pues como dato final es el 4º país más equitativo en el mundo. Bueno, yo solo quisiera agregar cómo también en el salón de clases se vive esto. Hay niños que llegan ya con un discurso de casa de él, yo no voy a colorear con el rosa porque el rosa es de niñas, o viceversa, ¿no? Es un tema que se platica las veces que sea necesario y recurrentemente, o yo no me voy a poner esto porque entonces esto no va conmigo, ¿no? Entonces yo lo platico y les digo, a ver, los colores no tienen género, son de cualquiera. Nos ha pasado que algún niño se sienta como cohibido porque el resto de los compañeros se rieron de él porque llevaba un cubrebocas morado, y él era niño, ¿no? Y entonces hablar de eso, los colores justo, no tienen género, puedes usar cualquiera y puedes colorear con cualquiera, ¿no? Niñas que se han visto enfrentadas a situaciones de no voy a hacer la actividad porque no voy a usar el rosa. Y poco a poco con pláticas y dándoles esa libertad de elegir y dándoles esos ejemplos del que sucede que todos somos aptos para todo, entonces lo van entendiendo hasta que lo hacen natural. Lo hacen natural y lo integran a su vida, y esos son los mensajes que al final de cuentas ellos van después a llevar y después a transmitir. ¿Qué pasa con esos estereotipos? Cuando los rompemos, pues los niños están más abiertos a jugar con otros niños que se encuentren donde se encuentren, sin importar lo que tengan o la apariencia o los colores que vistan. Promovemos la equidad de género y buscan esa identidad como muy intuitiva, que a mí, pues sí, a mí me gusta el morado y no importa si uso un cubrebocas morado, porque al final de cuentas, y el discurso, por ejemplo, que hay niños que utilizan es, lo que importa es que sea un cubrebocas, no que sea morado o no sea morado, ¿no? O sea, no perdamos de cuenta la función, y los colores son de todos, ¿no? Nos hemos enfrentado también a esos estereotipos, por ejemplo, del portear, ¿no? En la imagen vemos que es un varón porteando a, pues, Ana Lucía, justamente su papá, en donde es el estereotipo de quien lo carga es la mamá, quien lo lleva, es simplemente los cambiadores, ¿no? Siempre se usaba, hoy se está viendo un cambio en eso, en la sociedad y en los mensajes que mandamos, en que los cambiadores están en baños de hombres, en baños de mujeres, incluso los baños de familia, ¿no? Que también empiezan a existir, y empezamos así poco a poco a cambiar todos estos discursos. Yo creo que en el momento en que estos discursos empiezan a atender desde la primera infancia, son discursos que no nos van a golpear después. Yo recuerdo, por ejemplo, este tipo de escenas, ¿no? Donde estoy porteando a mi hijo porque quiero hacerlo, porque es el derecho que tengo como padre, y que de repente la sociedad te puede ver inclusive como algo heroico, que no me gusta el término, pero a una mujer como una responsabilidad, ¿no? Y entrar a una escuela, por ejemplo, y ver que no tiene un cambiador para que el papá pueda cambiar al niño, ¿no? Entonces, creo que estos discursos son discursos a los que nos enfrentamos recurrentemente en la sociedad. Nos peleamos en centros comerciales, en lugares públicos, en escuelas, por intentar cambiar esto, y creemos que es en la primera infancia donde podemos cimentar los conceptos que sean más fáciles llevadero, la construcción de una equidad para el hombre y para la mujer.
Una de las cosas que más nos gusta es este encuentro, y creo que es más necesaria hoy por hoy, ¿no? Después de la pandemia, el encierro, la vida tecnológica, muchos conceptos que podemos traer a colación, pero queremos platicar del encuentro con la naturaleza, que creo que es una obligación en la forma de construir la imagen del niño y de entender cuál es su rol como un organismo, cuál es nuestro rol como una persona dentro de un sistema que nos hace a todos estar a la paz, ¿no? Estoy hablando de este concepto del pensamiento ecológico que tenemos que rescatar, que tenemos que vivenciar y que tenemos que educar a los niños en entender que un árbol no es más ni menos que nosotros y que nosotros no podemos ser más y menos que una hormiga, ¿no? Que tenemos compromisos y relaciones que generar con todas las cosas que están en este planeta, porque hoy más que nunca creo que tenemos que cuidarlo. Es en la naturaleza donde nosotros hemos encontrado en esta exploración con la naturaleza que los niños descubren la belleza. Probablemente lo puedan ver o se pueda ver en otros momentos como el estudio del arte o lo que es la estética, ¿no? Pero en la naturaleza resalta de manera particular cómo los niños entran en un estado de paz. Esta es una percepción personal, ¿no? Y cómo ellos pueden vislumbrar lo que es bello por su simpleza, ¿no? Recuerdo estas escenas que vuelvo a mencionar. Somos muy afortunados porque son escenas que proponemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero también les pregunto en las escuelas, ¿no? ¿Qué momentos tienen los niños para interactuar con la naturaleza y qué oportunidades les brindan estos espacios para que ellos puedan ejercer vuelvo a los mismos temas, su libertad, su confianza, el explorar el mundo y el sentirse parte de él? Aquí vemos cómo ellos exploran y se divierten, lo que les decía al principio, y ven sus alcances y sus propios límites y cómo ellos van sabiendo hasta dónde llega su cuerpo, qué pasa si hago esto, formulan hipótesis, si las hojas se quedan arriba, si caen, se ensucian y aprenden. Y este contacto con la naturaleza es altamente enriquecedor para ellos. Bueno, se desarrolla el pensamiento ecológico, ya lo platicamos, la conciencia del entorno, la apreciación de la belleza y se propone el no hacer cotidiano lo cotidiano. En esta última parte de no hacer cotidiano, lo cotidiano es justamente eso, ¿no? Apreciar los amaneceres, las hojas, los seres vivos que nos rodean, el mundo que está a mi alrededor, ¿no? Este mundo al que yo llego y poco a poco tengo una guía del adulto con la que me voy adaptando al mundo en lugar de adaptar el mundo para los niños, ¿no? Entonces, con esta guía que yo me voy generando confianza y esta identidad, voy apreciando lo que hay y quiero no dejar de sorprenderme, ¿no? Esa capacidad de asombro que poco a poco vamos perdiendo, que es no hacer cotidiano lo cotidiano. Involucrarlos de manera orgánica y natural en la vida, ¿no? Porque de repente tienen que esperar hasta ciertos años para cocinar, ¿no? O de repente tienen que esperar para hacer ciertas actividades. Nosotros hemos encontrado que en este involucramiento de las cosas naturales, orgánicas y cotidianas, encontramos un crecimiento muy interesante de su razonamiento matemático, de su pertenencia en grupo, de saber qué pueden proponer ellos, tal vez hacer el plan de la comida de la semana o de dar ideas y aportaciones que puedan ser valiosas para el grupo social. Y esto se lleva también a cabo, bueno, en escuela, en los salones de clase, en donde los niños se involucren, en donde los niños hagan, y estas experiencias de vida cotidiana las van llevando también al salón en el juego simbólico, ¿no? En el juego de roles, en donde entonces ellos lo que viven lo expresan a través del juego, otra vez la importancia y lo fundamental que es el juego en sus vidas. Actividades básicas como esta, en donde ellos se sienten, además, parte de esta comunidad a la que pertenecen, ¿no? Entonces me sé capaz y soy parte del equipo y yo también ayudo y tú tienes confianza en lo que yo voy a hacer y en lo que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, hay un claro ejemplo de en qué derivó el que ellos se involucren. El dibujo que ven del lado izquierdo es una propuesta de Ana Lucía que ella diseñó
su pastel de cumpleaños, ella así lo quería, hizo su boceto. En la primer foto vemos el proceso de realización del pastel y en la última vemos el resultado final, ¿no? ¿Y qué conlleva todo esto? Saber que yo puedo llevar una idea desde que la concibo hasta que la termino en un producto final que así yo me imaginaba, ¿no? Entonces vemos en el boceto las fresas, van 2 en cada, digamos, en cada cuadrante, y además corazones, y además quiero perlas de colores, y entonces las escogió de cierto color, con cierto patrón, y lo realiza. ¿Y qué le da esto? Pues le da orgullo de sí misma, le da confianza en eso, además lo publico con todos los demás que van a asistir a la fiesta, yo lo hice, yo lo diseñé, y así es como quería que quedara. Entonces, ¿cómo los podemos llevar escalando a que eso que se involucran, pues es tan tangible como ellos lo quieran llevar y como nosotros realmente se los permitamos? Y nuestra responsabilidad de ofrecerles más alternativas hacia adentro, ¿no? Este discurso de qué quieres tu fiesta, ¿no? O de qué quieres, cómo quieres ser, sí, tu fiesta. Entonces nosotros les devolvemos discursos como yo quiero una fiesta de ti, ¿no? ¿Cómo es una fiesta de Ana Lucía? ¿Cómo es una fiesta de Ian? ¿Cómo es una fiesta de Iker? ¿No? ¿Qué traes tú adentro? Entonces, claro que es un problema muy interesante porque entonces ellos empiezan a diseñar sus vestidos si quieren disfrazarse de algo. Y solo por comentarles algunos de los temas de fiesta que han escogido últimamente, por ejemplo, ahorita traen la idea del tiempo, quieren una fiesta del tiempo, ¿no? En vez de una fiesta de Mickey Mouse, o quieren una fiesta de las mariposas, no sé, cosas más orgánicos que ellos empiezan a apreciar y que a nosotros nos dicen de sus intereses. Es una práctica muy interesante. Al respecto, también las escuelas, ¿qué argumentos ponen para que los niños puedan ejercer su voz en la toma de decisiones? No solo de las acciones, ¿no? No solo puedan ser, sino puedan decidir, previsualizar y armar los ambientes sociales, porque creo que la participación y la voz desde nivel temprano es muy importante. Y bueno, aquí llegamos a nuestro último punto. Me parece que tal vez puede ser un poco controversial. Está, entre comillas, justo con toda la intención de que así sea, que es la obediencia, ¿no? Lo que los adultos siempre hemos concebido como el obedecer de los niños, ¿no? Es un concepto con el que no comulgo en lo personal y les voy a compartir el porqué. A mí me gusta formar en salón de clases y en la sociedad y en casa personas no obedientes. Porque ¿qué significa que una persona no sea obediente? Yo quiero que sea una persona que cuestione, quiero que sea una persona que pregunte, que me pregunte, que se pregunte. En el nivel en el que yo le dé la confianza de que me pregunte, entonces también él se pregunta y se construye. Si nosotros creamos niños no obedientes que se pregunten y creemos en ellos, en esa medida ellos van a entender quiénes somos nosotros como sus guías, como sus padres, y van a tener confianza en nosotros para tener después confianza en sí mismos, para que ellos generen su pensamiento crítico, para que ellos den sus argumentos, para que ellos digan lo que piensan y sus razones y el por qué no y el por qué sí, ¿no? Y la obediencia puede entenderse también que va como muy ligada de 2 temas más que me gustaría abordar muy rápido, que es el famoso, y lo voy a poner también entre comillas, el portarse bien, ¿no? ¿Qué significa realmente el portarse bien y los límites? Bueno, el portarse bien realmente no es que alguien muy cercano a mí siempre dice, es que los niños no es que tengan que portarse bien, ¿no? Porque los niños están aprendiendo a desarrollarse en este mundo que tienen enfrente y están explorando y se están autorregulando y se están cuestionando constantemente. Me cuestiono yo y te cuestiono a ti. Y si tú me dejas cuestionarte, el día de mañana también voy a ser un adulto en esta sociedad que cuestione y que cuestione la autoridad también. ¿Por qué no? ¿No? Porque en esta parte del obedece y en nombre de la obediencia todos sabemos cuántas cosas y cuántos actos no se han cometido porque lo que se les ha dicho a los niños es obedece, pórtate bien, ¿no? Y si se les dice al contrario, pregunta y justifica y di por qué te parece o por qué no te parece. Ese adulto ese en la sociedad
va a ser esos mismos cuestionamientos. Un pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, en donde él pueda demostrar quién es. Pero no está la obediencia peleada con el establecimiento de límites. También quiero dejarlo claro. O sea, no es caer como en el libertinaje y no hagas nada de lo que te piden. Los límites se establecen para crear con los niños un entorno seguro, y en ese entorno seguro yo me siento protegido por ti, adulto, que me estás guiando. Y si yo me siento protegido y contenido por ti, entonces tengo la confianza de desarrollarme, tengo la confianza de ir más allá. Claro que los niños constantemente están buscando sobrepasar el límite que se les pone, porque quieren ver dos cosas. Uno, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me dejas llegar, y hasta dónde tú me vuelves a poner el límite, porque el que tú me lo pongas a mí me da seguridad. Y esos límites establecen reglas y normas básicas de convivencia de la sociedad para que tú puedas desenvolverte justo en esa sociedad con ese pensamiento crítico y con esos cuestionamientos. Entonces realmente creemos niños no obedientes, creamos en ellos y hagamos que sean personas que se cuestionen y que nos cuestionen. Claro que en eso nos ponemos a nosotros mismos en un papel de me va a preguntar, pero aprendemos y es mutuo y es recíproco. Ellos de nosotros y nosotros de ellos. Epílogo, las paredes están pintadas, ellos trabajaron mucho, limpiaron los tapetes por mucho tiempo, las paredes por mucho tiempo, el piso también, creo que los límites se establecieron, pero es una imagen que también para mí simboliza mucho, porque hoy no recordamos el desastre que hubo, sino más bien los momentos de aprendizaje y las oportunidades que este tipo de cosas naturales nos ofrecieron como padres de familia, ¿no? Entonces, estamos por concluir nuestras reflexiones muy cortas. Un pequeño video para que nos acompañen en estas reflexiones. Yo quisiera partir desde la primera diapositiva. Creo que el ejercicio más importante es la autocrítica. Tenemos que tener esta responsabilidad de saber que somos alguien en la sociedad. Cuando escogemos ser profesores o escogemos ser padres, o escogemos estar en una sociedad, tenemos que criticarnos constantemente para cimentar las directrices de cómo creemos que es mejor educar a nuestros niños, ya sean nuestros hijos o nuestros alumnos. Yo no creo que es un ejercicio fácil. Estos conceptos que nosotros les traemos han significado inclusive muchos diálogos intelectuales muy interesantes entre Marisa y yo, porque tampoco es que nosotros como reloj vayamos sincronizados en todos estos conceptos. Algunos nos los cuestionamos el uno al otro, pero siempre ha habido la apertura de la escucha, ¿no? Y al final de cuentas, este ejercicio democrático de poder hacer un planteamiento, escuchar y contribuir en las construcciones de los ejes que pueden dirigir tu guía son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer primero a Silvia de la oportunidad que tenemos en el foro de expresarnos, porque es en nuestra forma de compartir lo que nosotros creemos y en la resonancia que tenga en sus prácticas educativas, pues que nosotros encontramos un lugar donde podemos ser, ¿no? Entonces, gracias por este foro, por escucharnos. Gracias a nuestros amigos, a Carlos, a Rosy, a Andrea y a Ana, porque con ellos hemos logrado construir un vínculo social que cree en esta infancia y hemos podido darle esta facilidad de infancia a nuestros hijos. Y a Marisa, porque pues es un vaivén, es un descubrir juntos, ¿no? Entonces, no sé, la moderadora, no sé si quieras decir algo. Pues aquí quisiera contestar algunas preguntas de las que nos están haciendo. Una de ellas bien dice, ¿con cuántos niños por sesión trabajan en estas actividades? ¿Cómo se aborda una propuesta de esta naturaleza con más de 15 alumnos en un lapso de 30 minutos? ¿Es posible y qué recomiendan? Es posible, yo lo he hecho, lo he llevado a cabo en el salón de clases. Lo que yo les recomiendo y funciona mucho si quieren investigar un poco más sobre la propuesta de trabajar por centros. Yo lo he hecho hasta con 5 alumnos de manera simultánea en un salón de 15,
Con 4 ideal, con 5 también se puede, en donde yo trabajo con ese pequeño grupo y asigno diferentes actividades a los otros grupos de niños. Entonces tengo esos centros, entonces en el centro 1 están trabajando esta actividad en donde yo sé que es de manera independiente y va a reforzar conceptos, en el centro 2 esta actividad, en el centro 3 esta actividad y en el centro 4 yo estoy con ellos ahí como en un seguimiento one-to-one en donde ellos se expresan, en donde ellos dibujan, en donde yo les pregunto, en donde ellos son como más, tienen ese tiempo justo de expresión como más libre. Buscar por ahí es lo que yo les recomendaría, ¿no? Trabajo por centros y no solamente de todos hacemos lo mismo al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Si nos permiten un par de preguntas más que nuestro staff ha elegido. ¿Cuál es la mejor forma de convencer a los padres que no les permiten a sus pequeños explorar y ensuciarse durante sus horas del colegio? Esto en razón de que algunos pequeños de preescolar ya llegan con rechazo y asco a las texturas debido a la crianza de los padres o a la ideología que ya tiene la familia. Claro, es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta puede ser muy amplia. Pero yo quiero darle énfasis a lo siguiente. Estamos hablando de una filosofía educativa y las filosofías educativas son ejes por las cuales tú te puedes conducir. Entonces, mientras el staff, la dirección, la escuela estén diseñadas filosóficamente en una línea de ser, va a ser mucho más fácil que las incongruencias no quepan y que las personas puedan entender cuál es tu propuesta como educador, porque al final de cuentas tenemos un compromiso con la sociedad. Entonces, no es que sea una respuesta corta y sencilla, pero creo que revisaría de entrada cuál es nuestra filosofía y qué tan arraigados estamos a esta propuesta. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿con cuántos niños por sesión trabajan en esas actividades? ¿Cómo se aborda en la propuesta? Esta ya la leyó Marisa. Me voy a la siguiente. ¿Se deberían de unificar los uniformes y que no sean pantalones para niños y faldas para niñas? Creo que así se puede generar esta equidad de género y dejar estereotipos de lado. Pues son pequeñas prácticas, ¿no? Yo no puedo juzgar si eso es algo que se debe hacer o no, pero esas prácticas pequeñas que les dan valor se tienen que meditar. Se tienen que meditar y tienen que sumarse a una serie de prácticas más amplias y más congruentes para mandar discursos convincentes a los padres y a la sociedad. Y yo aquí quisiera agregar también eso, que mucho viene también de la renuencia desde la familia, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que abrirnos un poco más a eso, a dejarlos justo que creen su identidad y a romper esos estereotipos. Yo soy a favor de las escuelas sin uniforme porque los niños realmente llevan con lo que se sienten cómodos, con lo que más les gusta. No es que todos tienen que caer en el mismo, pues en el mismo molde, ¿no? Entonces, para mí sí es algo que podríamos ir empujando, lo que podríamos ir haciendo para ir favoreciendo esto, ¿no? La autonomía de los niños, ¿no? Aquí tenemos una aportación que dice que en algunas escuelas de su país a los niños se les prohíbe jugar por temor a que se lastimen, ¿no? Por ejemplo, y regresamos un poquito al, si no los dejamos que ellos exploren los alcances de su propio cuerpo, entonces ¿cuándo los dejamos? ¿No? Y es lo mismo con el cómo se vistan, el qué hagan, el cómo se peinen, el hasta dónde tienen que traer el pelo y todo esto los estamos coartando en esa identidad y en ese desarrollo de la niñez. Y aparte los queremos proteger de cosas que son inevitables. Lastimarnos, nos vamos a lastimar en la vida, nos van a romper el corazón también. Entonces, pues es algo que tiene que pasar. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos algunas preguntas más, pero nos gustaría hacérselas llegar y si nos hacen favor de respondernos por otros medios, ya sea por correo electrónico, pues nos ayudaría muchísimo. Claro que sí, con todo gusto. Les damos salida a todas las dudas. Nosotros tenemos tiempo y nos apasiona esto como ustedes digan. Ok, una pregunta más. Seguro. ¿Cómo evitar cruzar la línea de la rutina en un salón de clases sin imponer
indicaciones a los estudiantes? Qué interesante pregunta. Yo puedo hablar desde este modelo educativo de China y lo que se vive en Reggio Emilia. Propone que el maestro sea un investigador, sea un indagador y que llegue día a día al centro de trabajo, a las escuelas, a tratar de preguntarse cómo es el niño. Creo que en la medida en la que escuchamos cómo son los niños, de manera orgánica se pueden ir armando actividades, situaciones pedagógicas con base en el ser del niño, ¿no? Y en ser observadores y escuchas. Realmente cuando nosotros guardamos silencio y escuchamos el diálogo entre ellos, las hipótesis entre ellos y los dejamos ser, ahí nosotros somos más guías y más unos acompañantes en paralelo que el cómo decirles todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo los invito a todos los que estemos involucrados en esta parte de la educación, en ser estas guías y esos escuchas de nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Carlos. Marisa, cedo el micrófono a nuestra directora general, la doctora Silvia Islas. Pues muchísimas gracias, Carlos, Marisa. Ha sido un deleite escucharlos. Quienes somos padres, madres de familia, nos viene excelente, nos viene como un algodón que nos acaricia esas palabras, esa congruencia que hay en ustedes. Y los que somos educadores también, pues de pronto nos dan muchísima luz para tener más herramientas para justamente desarrollar esta creatividad, este pensamiento crítico, para dejar de salir de tantos estereotipos, de tantos estigmas, de tantas cosas que tenemos que cambiar como docentes y sobre todo en aras de realmente, pues en Latinoamérica, en nuestro México, donde no tenemos los mismos recursos que China, que en los países que son de primer mundo, pero lo que sí tenemos es el poder de la información, de poder acceder a la información, a compartir con personas con la calidad humana y profesional que ustedes tienen. Quise tomar el micrófono para agradecerles con todo el corazón el habernos brindado su tiempo, su esfuerzo, el haber preparado esta hermosa ponencia, conferencia, ocupar el tiempo que es de su familia, que es de ustedes para compartir con toda la gente que nos ve y escucha. No saben cuántos comentarios hermosos de diferentes países. Estaba yo leyendo cosas hermosas del mismo colegio también. Se quedan muchas preguntas en el aire, hay muchas preguntas y bueno, como bien lo dijo Miss Irlanda, no sé si hay el tiempo o tengamos algún espacio para hacerles llegar, más bien algún medio para hacerles llegar todas estas preguntas, pero nos dejaron con un excelente sabor de boca. Cerramos esta segunda jornada, este segundo día de esta jornada del FIPE, pues con un gran sabor de boca. Muchas gracias a nombre de todos mis compañeros y de toda la comunidad que nos acompaña de diferentes países, porque hasta de España están despiertos, que ya es su madrugada, y de varias partes del mundo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Y reitero, es para nosotros un placer porque estamos comprometidos con la educación de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestros hijos. En el momento que quieran, estamos dispuestos para reabrir las pláticas. Y muchas gracias de corazón también por escucharnos. Gracias por la invitación, Silvia. Gracias a los dos y gracias a los participantes también por hacer todas estas preguntas, estos planteamientos, estas reflexiones también de qué vamos a hacer, porque es un parteaguas lo que ustedes nos han puesto sobre la mesa. Grandes retos tenemos y bueno, qué mejor que acompañados de la mano de personas como ustedes. Y bueno, para concluir, el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE otorga el presente reconocimiento a los maestros Carlos Ramírez y Marisa Ramos por su valiosa y su gran aportación
con su conferencia magistral Sociedad, Familia y Educación, celebrada en la segunda jornada del FIPE los días 22, 23 y 24 de marzo del 2022. Querétaro, México, Madrid, España y muchos otros países que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias nuevamente, maestros Carlos, maestra Marisa. Gracias por todo. Gracias por su tiempo y gracias sobre todo por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues a nuestros asistentes les pedimos por favor responder nuestra encuesta de satisfacción y los invitamos a partir de las 13 horas, tiempo de México, el día de mañana. Vamos a cerrar así como el día de hoy. También van a ser de primera calidad las ponencias. En el caso de España serán las 20 horas. Y bueno, pues continuaremos el día de mañana con el tercero y último día de la segunda jornada de este Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2022. Imagina, crea, comparte. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenos días, España. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Carlos y Marisa. Fuerte abrazo. Gracias.